Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro canal. Simplemente antes de comenzar con este vídeo, me haría muchísima ilusión que por favor dejaras un pedazo de me gusta y te suscribas al canal. Dicho esto, vamos a hablar con el gran tema de hoy. Es un vídeo que me hace muchísima ilusión poder compartir con todos y todas. Es nada más que mi opinión sobre la película que salió la semana pasada de DreamWorks de Cómo entrenar a tu dragón. Esta película, como bien sabéis, es la versión real de la trilogía que sacaron hace varios añitos los compañeros y compañeras de DreamWorks. Muy bien, para empezar, yo la saga de estas películas las descubrí hace varios años, cuando era adolescente, por así decirlo, que empecé a ver la historia de Hippo junto a Desdentado y la verdad me pareció una completa maravilla, me lo pasé súper bien con las tres películas y nada, me había enterado hace poquito de que iban a sacar la versión real de la primera y dije, jolín, nada mejor pues oye, que pasar a verla y ver qué tal. Fui el día del estreno y la verdad me hizo muchísima ilusión porque te daban la entrada especial de Ocine, es decir, vosotros si tenéis en vuestra ciudad donde vivís o cerca algún Ocine, sí que es cierto que no con todas las películas, pero con algunas películas cuando es el estreno te dan como un ticket premium, si no recuerdo mal, que van numerados en función de cuántos lleven, del número de películas y eso, y digamos que te dan un ticket especial de la película en concreto y la verdad a mí me hacía mucha ilusión, fui el día del estreno, conseguí ese ticket especial, que bueno, salgo yo en la portada con él, como podéis haber visto de ese vídeo, y nada, también me cogí el menú este con el cubilete especial, con este, ¿cómo decirlo?, con donde pones las palomitas, en plan que te guardaba las palomitas y tal, también personalizado, de cómo entrenar a tu dragón, no sé, bastante guapo, la verdad. Creo que era el menú con topper, si no recuerdo mal, menú topper de cómo entrenar a tu dragón, que ya os digo, lo que pones en el cubilete de palomitas para protegerlo y tal, personalizado de cómo entrenar a tu dragón de cartoncil, muy cuco, y luego tenías una especie de cubilete bastante grande, la verdad, que tenías que elegir 3 figuritas para poner encima. La del protagonista desdentado y la de otros 2 dragones. Sí que es cierto que yo el día del estreno, por motivos laborales, no pude acudir a la primera sesión, tuve que ir a la última. Y claro, ya para esa hora, desafortunadamente no había, digamos que la figurita de desdentado, pero sí que es cierto que la que me llevé, la verdad, me sorprendió muchísimo. Creo que es uno de los dragones que utiliza Astrid, si no recuerdo mal. Creo que es el de Astrid, si no recuerdo mal, 100%. Sí, creo que es el de ella, si no me equivoco. Y sí que es cierto que me sorprendió porque es una figura bastante grande. Creo que de las 3 que te dan para elegir, es la más grande a diferencia, la verdad. Quiero recordar. Pero bueno, lo he dicho, muy contenta porque el menú la verdad que estaba muy chulo. Te venía ahí, os digo, el cartoncito este personalizado de cómo entrenar a tu dragón, que lo tengo guardadito. También el vaso con la figurita, que los tengo por ahí también. Y bueno, el ticket especial que me hacía muchísima ilusión, la verdad, Lo del ticket especial me pareció una completa locura y te lo dan el día del estreno. Sí que es cierto que desconozco si después del día del estreno, ya a partir del segundo día, tercer día, no sé si suelen quedar unidades porque son cantidades limitadas, es hasta que se agoten. Yo de hecho recuerdo que salí de trabajar, fui al cine, pedí el menú y era de las pocas personas que se pudo llevar el menú porque realmente estaban casi todos agotados y quedaban las últimas unidades, así que dentro de lo que cabe tuve bastante suerte, la verdad. Y nada, dicho esto de la experiencia y todo eso a la hora de coger los productitos, el merchandising, que la verdad a mí me pareció personalmente muy guapo, sí que es cierto que lo suelo comprar cuando veo que es algo que me interesa muchísimo y como os dije, esta película me hacía una ilusión tremenda, la verdad, me gusta muchísimo la franquicia de DreamWorks, considero que tienen títulos muy buenos, la verdad, y con la trilogía de la historia de Hippo y Desdentado junto con sus amigos y sus familiares, la verdad me hacía mucha ilusión poder ver esta entrega en versión real, por así decirlo. Y nada, vamos a hablar ahora de lo que nos interesa de la película. No os preocupéis porque no va a haber ningún tipo de spoilers ni nada. No os preocupéis, no hago esas cosas. Lo único que os voy a decir es la típica pregunta de si hay escena postcréditos o no. Sí que es cierto que después de los créditos tochos, los que son súper largos, que te quedas ahí como 15-20 minutos esperando para la escena, sí que es cierto que en este caso hay una escena postcréditos. Es muy cortita, muy rápida, pero tenéis una, yo por lo menos os aviso. Yo personalmente me quedé a ver, sí que es cierto que mucha gente de la sala después de los créditos generales, por así decirlo, marchó, pero bueno, yo preferí quedarme y la vi sin ningún problema. Y nada, dicho esto, vamos a hablar de la película, vamos a meternos ahí en faenilla, como me gusta decir, y os voy a comentar qué me pareció. La verdad es que la película me parece que está muy bien, está muy chula, los efectos, las animaciones, cómo han hecho a los dragones me parece una completa locura, porque en el primer momento de la película, digamos que ya empiezas a ver a los dragones y tal, las escenas de pelea, de lucha están muy bien logradas y
un detalle que me gustó muchísimo, la verdad, es que el doblaje de las voces de cada uno de los personajes, si no recuerdo mal, son las de los originales de las películas en castellano que vimos en versión animada. O sea, yo recuerdo que hace unos meses me vi la última de la trilogía, la versión animada y todo eso, y tenía las voces recientes, tenía las voces frescas, por así decirlo. Y digamos que cuando empecé a ver la película, me gustó mucho el detalle de que utilizaron los mismos dobladores y dobladoras de voz de cuando vimos en su momento en castellano la película en versión animada. Así que me pareció un acierto muy bueno y algo de agradecer. Luego lo que os comentaba, sí que es cierto que es bastante fiel a la de dibujos, la verdad, a lo mejor hay alguna cosa puntual, como en la mayor parte de las películas, que no es igual que en la de dibujos, en la versión animada, por así decirlo, pero sí que es cierto que está muy bien, está bastante fiel a la de dibujos y una pasada, o sea, una pasada porque la historia está muy bien. Ya os digo, los personajes lo han intentado hacer lo mejor posible. Sí que es cierto que, a ver, los personajes de aspecto, muchos no coinciden como en la película animada, pero sí que es cierto que, a ver, la forma de reaccionar, de hacer esto, aquello, lo otro, es exactamente igual. Lo único que cambia, pues es un poquitín el aspecto de los personajes, que a lo mejor, yo que sé, no tienen exactamente el mismo color de pelo, que están algo más robustos, menos robustos, pero bueno, es bastante fiel a la original, la verdad. Por eso no os preocupéis, porque está muy bien lograda y es prácticamente igual que la de dibujos, quitando alguna cocina puntual. Ya os digo que el detalle de las voces me pareció un gran acierto, porque es el mismo que cuando las vimos en versión animada. Los personajes son prácticamente muy parecidos, haberlo dicho. A lo mejor cambia un poco el pelo, el color de esto, aquello, lo otro, que es un poco más moreno, más morena, menos morena. Cosinas puntuales, es decir, tampoco tiene que ser exacto, igual. Es decir, se parece en la mayor parte de lo posible. Sí que es cierto que el tema de los dragones me parece que está muy bien logrado, pero muy bien. Ya os digo que cuando, por ejemplo, ves la primera escena en la que Hippo y Desdentado se conocen, que como sabéis son los primeros que se conocen, por así decirlo, el primer contacto directo de Hippo con un dragón y el primer contacto de Desdentado con un humano como tal, sí que es cierto que me sorprendió muchísimo, pero un montón, lo bien logrado que están hechos los dragones. Las escenas me parecen espectaculares. Y lo que os comentaba, cuando ves a los dragones, yo personalmente, desde mi punto de vista, sinceramente, yo pienso que es como si fuera real. Es como si estuvieras viendo algo real. Os lo prometo, porque yo vi a los dragones y digo, jolín, está súper bien logrado. Y, a ver, evidentemente está recreado y todo eso, no son reales, pero jolín, está tan bien hecho que de verdad parece real. Es como si tú estuvieras con la cámara grabando y tienes realmente al dragón y al personaje. Porque ya os digo, las batallas con los dragones, la trama con los dragones, de descubrir por qué hacen esto, por qué hacen aquello, de por qué atacan al lugar donde viven Hippo, sus amigos y su familia, por qué no les gustan los humanos, por qué los humanos se enfrentan a los dragones. Es decir, vas poco a poco descubriendo la trama. Ves que los vikingos, por así decirlo, porque Hippo pertenece al pueblo de los vikingos ahí, que son guerreros súper fuertes, súper valientes, audaces, tenaces. Están en guerra con los dragones desde hace muchísimo tiempo, porque bueno, siempre han tenido sus diferencias, los dragones los atacaban, etcétera, etcétera. Digamos que Hippo, al principio, evidentemente quería ir en contra de los dragones también, pero cuando conoció a Desdentado todo cambió, porque se dio cuenta de que tenían exactamente los mismos derechos y sentimientos que las personas. Y eso es un mensaje muy bonito, que a mí me gustó mucho personalmente, porque sí que es cierto que tú cuando ves el tráiler, ves que Hippo y Desdentado tienen una conexión al momento, al instante. Y se dieron cuenta de que, aunque seas de una especie diferente, o de un mundo diferente, o que todo el mundo está en contra tuya, siempre puedes darte cuenta de que es el momento de cambiar, de hacer las cosas de otra forma. Y Hippo lo que intenta a lo largo de la película es que los vikingos y las vikingas vean que los dragones realmente no son sus enemigos. E intenta averiguar el por qué los dragones hacen lo que hacen, por qué los atacan, les roban la comida y todo eso. Porque claro, tú ves la película y dices, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué se llevan tan mal? Y digamos que gracias a Hippo y Desdentado poco a poco van afianzando su relación, se van conociendo, etcétera, etcétera. A ver, lo ves en el tráiler que se conocen y tal. Y digamos que poquito a poquitito van estrechando lazos en una amistad, por así decirlo. Y bueno, os lo he dicho, digamos que es el primer contacto entre un vikingo y un dragón, que realmente no pasa lo que suele pasar, que los vikingos querían matar a los dragones y los dragones pues evidentemente se enfrentaban a los humanos y también les hacían daño y demás. Pero ya os digo que el personaje de Hippo
es el que conoce a Desdentado, tiene la oportunidad de poder verlo de cerca, verlo desde otra perspectiva, y Desdentado tiene la oportunidad de conocer cómo realmente son los vikingos, los humanos. Y bueno, lo dicho, a lo largo de la película vas viendo cómo van entablando la amistad a ambos personajes, ambos protagonistas, vas viendo qué va ocurriendo y demás. Sí que es cierto que a mí me pareció muy bonita la película, me pareció muy bonita, muy bien lograda, muy bien hecha, y la verdad es que, jolín, yo cuando la vi animada me gustó muchísimo porque te da un mensaje distinto, es decir, aunque todo el mundo esté en contra de X cosa, una cosa es tú cómo lo veas por fuera y cómo lo ves en el momento en que tú lo vives, porque ya os digo, en el momento que Hippo conoce a Desdentado y Desdentado conoce a Hippo, es totalmente diferente, no tiene nada que ver con lo otro, lo que hacía su pueblo, lo que hacía el pueblo de Desdentado, los dragones, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo personalmente que es una película que te da un montón de valores, un montón de enseñanzas, que está súper bien, y lo dicho, se te hace súper entretenida. Yo la verdad, cuando empecé a verla al cine, cuando me di cuenta ya estábamos por la parte final y dije, madre mía, es que es tan entretenida y lo pasas tan bien, porque en todo momento la verdad a mí el argumento me pareció muy interesante, muy entretenido, no me aburrí en ningún momento tampoco, porque hay películas que a lo mejor la trama para un poquitín y se te hace más pesada y más pesada, pero en este sentido, digamos que cada vez tenía como eso que te engancha y poquitín a poquitín te hace querer saber, meca, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué va a ocurrir después? Con este personaje, ¿qué vamos a hacer? Esto, aquello, lo otro, y la verdad está súper bien. Y lo que os comentaba, me gusta mucho la relación de Hippo y Desdentado, porque nos dan una lección a todos y a todas de que por mucho que la gente esté en contra de una cosa, tú hasta que no lo ves, la verdad no te puedes fiar, porque los prejuicios al fin y al cabo nos acaban nublando muchas veces la mente. Tú puedes pensar, nada, como la mayoría van en contra de esto, tal y cual, yo también, pero ahí es donde Hippo cambia, porque tiene la oportunidad de conocer a Desdentado, y Desdentado a su vez tiene la oportunidad de conocer a Hippo, los dos grandes protagonistas de esta gran película. Y lo dicho, yo os la recomiendo un montonazo porque lo dicho, los personajes están muy bien logrados, los dragones espectacularmente logrados. La trama está muy bien, es de aventuras, es entretenida, tienes acción, escenitas de acción que están muy bien, tienes un poquito de todo, la verdad. Es una película de DreamWorks que está muy bien lograda, que a mí me encantaría que en unos años, en un futuro pudieran sacar, ojo, lo antes posible, a lo mejor el año que viene, si esta tiene mucho éxito, que creo que sí lo va a tener, me encantaría muchísimo que sacaran la segunda y tercera partes en un futuro, estaría súper bien. A mí personalmente me haría mucha ilusión y es lo que os decía, yo os recomiendo un montonazo ver esta película porque los personajes muy bien logrados, tanto de los personajes humanos, el pueblo de los vikingos, de las vikingas, el mundo de los dragones, por así decirlo, muy bien logrado, las batallas que hay, las escenas de acción están también muy bien, y lo dicho, el detallazo de que los personajes tengan la misma voz que en las películas animadas me parece súper bien logrado. Me parece un acierto total y absoluto, y lo que os comentaba, yo la verdad me lo pasé muy bien mientras la vi, disfruté un montonazo, tiene escenas también que son muy graciosas, que están muy bien, y lo dicho, el reparto de personajes está muy chulo, la verdad, porque están muy guay, está muy guay, la verdad. Y lo que os comentaba, la película muy entretenida, yo creo que se os va a pasar bastante rápido, porque yo personalmente cuando la vi me encantó de principio a fin, y lo dicho, me enamoró muchísimo cómo hicieron a los dragones, me pareció que estaba súper bien logrado, porque os prometo que parece que es real, o sea, es como si tú coges una cámara, un teléfono o algo, te pones a grabar y es como que tienes el dragón delante, os lo prometo, está súper bien hecha y súper bien lograda. Yo personalmente la disfruté un montonazo, me parece muy buena película, lo dicho, cuando la vi en versión animada me gustó un montonazo, fue un gran descubrimiento y la verdad es que me gustaría muchísimo que esta película tuviera mucha acogida, mucha repercusión para que en un futuro pudiéramos disfrutar pues de la segunda y tercera entrega, que creo que va a ser una cosa que puede hacer que, digamos, este tipo de películas cada vez cojan otra vez ese auge, vayan subiendo y subiendo, como en la década de 1990, los 2000, que sacaban películas animadas, un montón de franquicias que eran simplemente espectaculares, la verdad. Y me encantaría muchísimo que con esta película de versión real volvieran otra vez ahí, a pegar ese despunte que en su momento pegaron en varias ocasiones. Y la verdad, lo dicho, me encantaría que esta película tuviera muy buena acogida a lo largo del tiempo que está en cines disponible y en un futuro podamos ver la segunda y tercera entrega. Creo que sería una cosa fantástica, lo dicho. Personalmente a mí la película me encantó, me gustó muchísimo, la disfruté de principio a fin, en ningún momento me aburrí. Personajes tanto de vikingos y vikingas como de dragones y dragonas súper bien logrados, una historia muy bonita que trata sobre la amistad entre un vikingo y un dragón,
que sus pueblos, ambos pueblos, llevaban enfrentados durante muchísimas generaciones y al final consiguen hacerse amigos e intentar que las otras personas y los otros dragones y dragonas, pues oye, vean que en vez de ser enemigos podemos todos convivir en armonía y paz, que es la clave, es el mensaje que te intenta dar esta película, que no prejuzgues a alguien porque sea diferente, es decir, intenta darle una oportunidad, porque te puede sorprender lo que les pasó a Ipu y Desdentado, que tú dices, nada, hemos estado durante muchas generaciones en guerra, vamos a seguir así, pero esta película te demuestra pues que todo es posible, que nunca es tarde para poder cambiar, para cambiar el rumbo de las cosas, para poder dar una nueva oportunidad. Me parece que os digo que una cosa preciosa, tiene un mensaje muy bonito sobre la amistad, el amor, la familia, las amistades. Me parece que os digo, una película muy completa, lo dicho. Los personajes espectaculares, tanto humanos, humanas, como dragones y dragonas. El doblaje original me parece increíble que hayan puesto el mismo que en las películas animadas. Y lo dicho, la película está muy entretenida, muy divertida, se pasa rápido. Y lo dicho, en los créditos finales, los larguitos esos que siempre decimos, bueno, nos quedaremos un poco más, nos quedaremos un poco menos. Sí que es cierto que bueno, tienes una escena post créditos. Y nada, gente, nos veremos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. Y nada, como siempre os digo, si os gusta este vídeo, dejad un pedazo de me gusta y suscribiros al canal. Chao, chao, gente. Muchas gracias.